Un poco de lo que hoy en día se ha hecho en Valparaíso, de lo que estamos... Por favor, ¿por qué no nos acompaña por acá? Acá adelante. Ahora vamos a escuchar al alcalde, quien nos va a dar la cuenta pública aquí en Placilla. Después conversamos con él, vamos a tener el tiempo. Así que voy a dejar aquí con ustedes al alcalde de Valparaíso, don Jorge Castro, por favor. ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quiero agradecer a todos ustedes el que estén aquí, el que podamos cumplir con el ciclo de lo que significa lo que por mandato de la ley debemos hacer en todos y cada uno de los sectores de lo que tiene directa relación a la cuenta pública, que además tiene la connotación de poder dar un apretado resumen de lo que ha sido este año y algunas obras también o algunas situaciones tienen que ver con un giro un poco más de un año. Esto tiene la connotación, primero, de estar dentro de lo que impone la ley para organismos públicos y para servicios. Y por lo tanto, lo que hay aquí es un apretado resumen, síntesis, que va a significar el que, a contar de este momento también, van a quedar habilitadas las organizaciones de Placilla para poder sacar esto de la página web municipal, porque es una proporción importante, y desde luego también a través de los coordinadores y de la delegación van a poder sacar todo lo que es la información de los detalles de los distintos programas. Por lo tanto, aquí podríamos hablar una buena parte de horas y llegaríamos a dar el detalle en cuanto a financiamiento, los llamados, etcétera, pero en lo general van a quedar con toda la información de lo que son programas, por ejemplo, como el de pavimentos participativos, que ya en el periodo andan sobre 12 y al círculo de 2 años es más o menos 19. Entonces, todas las calles que fueron programadas a través de ese programa, hay algunas que ya están ejecutadas, otras que están en proceso de ejecución y de entrega, y son bastantes además. De la misma manera quiero agradecer a todos ustedes, porque creo que el hecho de que tengamos un representante de Carabineros, que tengamos representantes de las empresas de Placilla, que tengamos también a nuestro concejal Jaime Barriento y obviamente nuestro delegado, hace que tengamos la oportunidad también de poder entregarles esta información. Les agradezco y además, particularmente para ustedes, a los vecinos de Placilla, decirles de que este ejercicio, ¿ya?, la verdad, dicta mucho de ser entretenido. Por lo tanto, vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible, porque tiene la connotación de que son muchas cifras, son además una cantidad importante de nombres y de programas que están dados desde el municipio hasta lo que son los programas barrios, los programas de vivienda, los programas de subsidios de protección al patrimonio familiar, al de campamento, los centros comunitarios, las áreas que tienen directamente con la construcción y además el programa barrios también, que tiene una buena cantidad de obras que están en pleno proceso de realización y una cantidad también que se han entregado dentro del periodo del año. Lo primero que quiero señalar es que en todas y cada una de las cuentas públicas que se han dado, tiene la connotación de que seguimos por una cantidad importante de años teniendo en lo interno, un farol rojo que ya
pasó a ser requete rojo. Vale decir, lo que es la ciudad de Valparaíso tiene en su administración interna un par de situaciones que la vienen persiguiendo durante mucho tiempo y que desde luego año a año gatilla. Y por lo tanto en la cuenta es lo primero que salta porque es el cómo vivimos, el cómo ingresamos, el cómo tenemos este sueldo para poder entregar a la comunidad lo que nos demanda la propia ley a poder hacerlo. En palabras cortas, esta ciudad, ¿ya?, al no tener un registro de ingresos medianamente normal, hace que las cosas que van ocurriendo tengan o golpeen directamente un presupuesto que va siendo deficitario año a año y que cada vez que avanzamos al próximo tenemos que dar cuenta de un importante déficit. Y es por eso entonces que tenemos que salir a buscar los recursos a través de la concursabilidad asignada para la ciudad. Lo primero entonces es decir de que si tomamos la proporción de lo que tenemos que administrar, de los ingresos y lo que tenemos que pagar, claramente estamos al debe como ciudad. Vale decir, todos los proyectos que se incorporan son proyectos que deben ser financiados con este mismo presupuesto y ese va golpeando y va creando un déficit por tener unos ingresos que están y que son bastante variables. Un ejemplo es lo que estamos haciendo con la luz pública de la ciudad. Entre todo lo que falta en Valparaíso hasta todo lo que tiene que ver Peñuela, tenemos que incorporar aproximadamente 10.000 puntos lumínicos. Estamos en pleno desarrollo de la concursabilidad, pero esa concursabilidad que tiene desde el ingreso de Valparaíso, Peñuela, hasta Laguna Verde, que son los 10.000 puntos lumínicos, tiene que ser atendida con lo mismo que hoy día tenemos, vale decir, los 16.200 que harían un total de un poco más de 26.000 puntos lumínicos. Pero sigue siendo una situación que golpea ese presupuesto, es por cuanto el consumo de lo que producen los puntos eléctricos de la ciudad de Valparaíso tiene la principal connotación de que no está debidamente respaldado a través de ese presupuesto. Y eso también nos ocurre respecto a muchas cosas que tienen que ver con la administración. Por ejemplo, todo lo que tiene que ser o todo lo que tiene que ver con la administración que a través de la corporación municipal hacemos con las áreas de educación, salud y cementerio, tiene también al término del día una cantidad importante de déficit, sobre 20.000 ya a la fecha, porque claramente lo que recibe la ciudad para poder administrar esos sistemas es mucho menor que lo que tiene que tener para poder pagar. En palabras simples, tenemos 55 establecimientos educacionales, tenemos 12 consultorios, tenemos un SECOF y tenemos además 3 cementerios de administración. Todo eso es atendido más o menos por 2.500 personas. De esas 2.500 personas que están distribuidas entre asistentes de educación, profesores, enfermeros, doctores, profesionales, etcétera, lo que hay es un per cápita que en el caso, por ejemplo, de lo que estamos viviendo entre per cápita, entre lo que es el consultorio con un medio sapo en Placilla, por el número de percapitados, ¿ya?, no alcanzamos a tener las platas que permitan el financiamiento mensual adecuado. Vale decir, entre lo que se ingresa por la población validada es muchísimo menos que las platas que se requieren para poder atenderlo. Y esto porque ocurre un fenómeno, es decir, no todo lo que viene a Placilla, no todo lo que viene a Curauma va al consultorio. Al no validarse esa población, tampoco hay
percapitados para poder administrarse. Y eso es un fenómeno que empieza a suceder en los 12 consultorios que tiene la ciudad de Valparaíso. Por lo tanto, hay ahí un delta que no alcanzamos a cubrir. Si esto pasa a la administración educacional, ya ahí la cosa se pone realmente, es decir, el déficit en salud es más o menos una proporción que va bastante más pequeña que la proporción de educación, que ya es bastante fuerte. Entonces, es porque claramente las circunstancias del Estado, de la administración, hace que los ingresos por educación sea por la vía de la subvención. Pero los equipos para atender educación son equipos fijos de trabajo. Son equipos que tienen algunos códigos del trabajo, otros tienen estatuto, tienen bienio, y el sistema lo único que tiene para financiarse son las subvenciones. Y pasa con las subvenciones que tampoco tiene un sistema de matrícula confirmado, vale decir, uno sabe con cuántos comienza, pero se da claramente cuenta que al comenzar con 25.000 estudiantes, en el mes de mayo, junio y julio, se comienza a caer la proporción a lo que es, entre todos los 55 establecimientos, es la proporción diaria casi de un establecimiento completo de 2.000 estudiantes. Y por lo tanto eso se proporciona y es un porcentaje menos. Entonces, ya la ciudad, con todo lo que tiene que administrar en educación, ¿ya?, no le alcanza el cheque que le llega por subvención para pagar todo lo que tiene que hacer frente. ¿Qué tiene que hacer frente? Tiene que hacer frente con agua, con luz, con sueldo de profesores, con imposiciones, colegiaturas, AFP, etcétera. Y por lo tanto, entonces, ahí viene el otro fenómeno. Vale decir, gatilla en el presupuesto comunal el hecho de que, al no tener todos esos recursos, estamos haciendo todo lo que tiene que ver con la administración de educación en términos de que tenemos una población escolar, ¿ya? Tenemos una población escolar que al ocurrir esto nos pasa de que tenemos una cantidad de profesores que no están con su previsión al día, que incluso se les descuenta su colegiatura y tampoco se les paga al Colegio Nacional. Es decir, en términos prácticos, es una situación que necesita por lo menos tener más o menos alrededor de 1.500 millones de pesos mensuales para poder sostenerlo, y lo que ingresa por subvención está casi en 1.100 millones, un poco así, y eso significa que cada mes que pasa es cada mes un volumen fuerte. Y además el sistema, como no va al día en previsión, también es sujeto de una multa por estar en esas condiciones. ¿Por qué se da? Porque claro, todavía no se ha querido entender hasta el día de hoy de que al tener ingresos variables y tener egresos que son fijos, claramente en cualquier sistema de administración se da de que va quedando una huella que en Valparaíso se va acumulando, es un montón de plata que lo que hace es, en su mayoría, lo que se recibe a sueldos puros, a sueldos líquidos, y por lo tanto quedan previsiones impagas, quedan aguas impagas, quedan telefonía impaga, quedan luces impagas, etcétera, por este sistema que es una situación un tanto cruel de poder atender un financiamiento, un sistema que por ley no lo podemos entregar. Por ley estamos obligados a quedarnos, y por ley también somos parte de las ciudades en que una parte importante del centro de la capital lo sabe, pero al final no se ha querido entender. Los últimos ejemplos que han salido son el hecho de que ustedes van a ser testigos de opiniones respecto al bono SAE, por ejemplo. El bono SAE es un bono, ¿ya?, que en palabras cortas y sencillas daba en el año 2007 el hecho de que podíamos registrar excedentes en los ingresos de la corporación, o más bien excedentes quedadas por subvención para poder repartir en un periodo del año 2007, 2008, 2009 y 2010 ese excedente. Hay un funcionario del Estado que es de esta región, de la Secretaría Ministerial de Educación,
que hace una serie de números, que pone una serie de números, y a través de esos números le sale de que las corporaciones o las administraciones municipales, porque esto es en toda la región, en esta región, tienen excedente. Y por lo tanto, al tener excedente, tienen que distribuirse ese excedente entre los profesores. Se inicia un largo juicio o una larga presentación ante tribunales. Y quedamos entre dos cosas. La primera, de que los profesores obviamente dicen que hay que pagar ese bono de excedente. La Contraloría Nacional o General dice que no hay que pagarlo. Los tribunales del trabajo dicen que hay que pagarlo. Y al final, esto es una situación que golpea nuevamente, ya desde el año 2008 con casi 800 millones de pesos, y si todo sale como viene cayendo, debería gatillar aproximadamente en 3.000 millones de pesos más el hecho de lo que hoy día se discute. Entonces, hay aquí una primera parte, que es el hecho de las cosas que estamos obligados a administrar por ley y que sucede lo que ya le he explicado. Por lo tanto, en lo que tenemos que ver como administración, tienen ahí también una situación para poder ver de manera muy rápida, ¿ya?, el hecho de que tenemos los servicios traspasados que no tienen el reflejo presupuestario, y esto hace que tengamos las dificultades que ustedes de cuando en cuando escuchan y que yo se las ratifico acá, porque esto no ha cambiado en los últimos años. Y como no ha cambiado, claramente es decir, que hay una parte que va quedando, y esa parte ya es un montón, casi en una proporción de todo un presupuesto anual. Es decir, hoy día estamos un poco más arriba de los 20.000 millones en ese sistema. Y luego, lo que tiene que ver con la administración de la ciudad. Si bien es cierto, preparamos equipos para ir a buscar en la concursabilidad una cantidad importante de recursos, no es menos cierto de que en esa concursabilidad también hay trampas que son mortales. Por ejemplo, si tuviéramos hoy día una organización de un CEFAN para Placilla, ¿ya?, teniendo presente el percapitado, los CEFAN tienen una cantidad importante de recursos que la comuna tiene que aportar, que no viene por el lado ni de salud, ni viene por el lado del per cápita. Por lo tanto, cuando la comuna dice, mira, estamos dispuestos a ingresar un CECOP, o sea, un CEFAN, entonces el problema es que mensualmente vamos a ir gatillando también ahí un déficit. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque claramente del presupuesto de la ciudad, esta ciudad vive con 24.000 millones de pesos, para una población aproximadamente de 300.000 habitantes, para 55 colegios, para 12 consultorios, para un CECOF, para 3 cementerios, ¿ya?, y para una cantidad importante de organización. Por lo tanto, claramente ustedes se pueden dar cuenta que la ciudad, apenas no más parte, ya está teniendo dificultades que gatillan en el mes de mayo o en el mes de junio, porque lo que viene después de junio son casi puros convenios. Vale decir, en la administración interna, ¿ya?, empezamos a vivir en convenios que tienen cláusulas de aceleración y que definitivamente, si no se pagan, se cobra todo. En términos prácticos, lo que estamos haciendo hoy día en esto, esto lo sabe el país en todo caso, ¿ya? No es que sea hoy día una cosa que estamos diciendo y que no se haya puesto. Por eso que yo siempre he dicho que a mí me corresponde por convenio pagar la cuenta del agua de hace 10 años atrás. Al que en este trámite, ¿ya?, le va a corresponder al alcalde de los próximos 10 años pagar el agua que estamos consumiendo hoy día. Y eso es casi proporcional a la luz también. Es casi proporcional a todo lo que son los sistemas de arrendamiento, ¿ya?, porque cada vez que se ingresan los elementos al municipio para poder funcionar, por ejemplo, camiones de aseo, ¿ya?, los camiones de aseo se ingresan, se compran, ¿ya?, pero nuevamente gatillan un presupuesto que, por ser tan débil y chico, al final, cuando se adquieren por programa, pero se meten
al presupuesto municipal. Y por lo tanto, ahí van las mantenciones, ahí van todo lo que tiene que ver los petróleos, ahí tiene que ver todo el personal. Esta es la única municipalidad de la región que quedó con personal adscrito, es decir, que los funcionarios que hacen el aseo son funcionarios municipales. Todas las otras municipalidades fijaron los costos en la empresa externa para que pudieran dotarlos de esos servicios. Entonces, dicho eso, aquí tenemos una situación que sigue siendo un problema bastante complicado, porque tenemos ejemplos que son bastante al lado, ¿ya? Porque el sistema concibe de que una parte del sueldo de la ciudad debe ser entre el 6 y el 10% para llevarlo a salud y educación. Y concebido así, estando en Santiago, es fácil hacerlo. Pero cuando uno llega a ciudades como Valparaíso, donde no se registran ingresos importantes, le ocurre de que todos lo miran, todos lo ven pasar, pero las decisiones para tratar de solucionar esto de raíz parecen, o más bien dicho, no llegan. Porque claramente el ejemplo lo tenemos al lado. Es una desigualdad lo que ocurre entre un estudiante y un profesor de Viña y un estudiante y un profesor de Valparaíso. Es una desigualdad de lo que ocurre entre los ingresos de Viña del Mar para una misma población con Valparaíso, igual que con una ciudad como Valparaíso, que es antiguo, que no ha tenido implementación y que cuesta ordenarla, ¿ya? Y esto hace entonces de que mientras Viña del Mar para la misma población, para menos consultorio, menos colegio, ¿ya?, pueda hacer hoy día frente a una situación de un presupuesto de 55.000 millones de pesos, la ciudad al lado, que es Valparaíso, ¿ya?, hace frente a todo con 24.000 millones de pesos. Por lo tanto, no puede sacar del sueldo de la ciudad lo que sí hace Viña. Y que bien que lo haga, a mí me parece bien, está concebido así el sistema. Viña saca ese 10% y lo manda a la corporación para que pueda administrarse adecuadamente, es decir, pueda pagar el agua, pueda pagar la luz, pueda pagar telefonía y pueda pagar lo más importante, la previsión de aquellos que trabajan en el sistema, que es lo que buscan los trabajadores que están en para poder entregar los motivos de por cuál están contratados dentro del mismo. Entonces, claramente hemos llegado a los 12 primeros años del presente siglo sin tener solucionado lo que es un sueldo de ciudad que quedó más o menos por allá entre la década de un poco más arriba de los 70. Vale decir, han cambiado todas las modalidades, te han pasado una cantidad de responsabilidades, pero esas responsabilidades no van unidas con la legislación que permitan el poder hacer los ingresos. Otro ejemplo es lo que la gente suele pensar. Es decir, lo más claro es que todos discuten respecto al aseo y todos tienen en el subconsciente el hecho de que el aseo es un servicio que viene financiado no se sabe por quién, pero no se hace el ejercicio de que es un servicio igual que el agua, igual que la luz. Es decir, si así fuera por mandato de la propia ley, no podríamos hacer un servicio de aseo a una ciudad como Valparaíso, porque antes de empezar la flota de los 50 camiones a operar, tendríamos que certificar que esa flota va a tener los recursos para poder operar. Y lamentablemente, cuando uno va a buscar las cuotas o cuando uno le dice al contribuyente o al habitante, venga, usted tiene que pagar ese servicio igual como paga la luz, igual como paga el agua, el aseo tiene que pagarlo igual, hay una gran cantidad de gente de la ciudad que termina no pagando y termina procurando algún tipo de subterfugio para no pagar. Algunos de ellos lícitamente ni siquiera se aparecen. Entonces, pero tampoco podemos hacer, porque tenemos un mandato de la ley, de que salga ese camión y que pueda decir, mire, no sé, en Fundadores sáquele a la casa 1 a las 10 y a las 15 y a todas las otras no le saque. Eso no puedo hacerlo. Estoy obligado a dar ese servicio.
pero no hay ninguno de los que están en la Avenida Argentina con Pedro Montt, ni ninguno de los que están en el centro del país, que digan algo que es, porque hay bastante ingenio cuando ya tenemos un panorama preelectoral y salen todos los ingenios, ¿ya? Pero claramente los 3 meses anteriores, no hay ninguno que tenga o que ponga su cuota de ingenio para poder decir de que claramente todos son testigos que hay una ciudad que sale a hacer un servicio cuando ese servicio no está pagado, ese servicio no está respaldado con el pago de los habitantes y por lo tanto cuando terminamos el ejercicio del año nos damos claramente cuenta que hay miles de millones de pesos que los ciudadanos no han puesto, no han pagado y desde luego esta es una rueda que gatilla a ese presupuesto pequeño que le estamos explicando. En términos prácticos entonces, al no poder mandar eso a salud y educación tenemos los problemas que tenemos y esta es la ciudad que se saca todos los premiados. Llega a Santiago comúnmente, llega siempre, estos problemas llegan a Santiago como una falta de gestión, ¿ya? Porque es re fácil cuando uno ha hecho algunas pasadas y ha hecho algunos máster, ¿ya? El ponerlo como una falta de gestión. Lo difícil es que venga la gente de Santiago y pueda ver lo que ocurre en esta ciudad, porque todo lo que tiene que gastarse es súper claro. Y la verdad es que todavía no ha aparecido nadie que pueda decir desde el propio Ministerio de Educación o desde la propia subsecretaría que atiende los problemas municipales, a decir, mira, claramente lo que pasa en esta ciudad es que tenemos el problema en que no tenemos un ingreso como el que, por ejemplo, tiene Viña del Mar o como tienen las ciudades mineras, en que podemos tener, a través de las patentes mineras o a través del casino municipal, una importante cantidad de ingresos. Es decir, si el año pasado solamente el casino municipal generó alrededor de 20.000 millones de pesos al presupuesto de Viña del Mar, saquen ustedes la cuenta de nosotros sin tener ninguna de esas leyes que permitan el poder asegurar de que mejoramos el sueldo. Dicho eso, entonces, aquí está la primera parte que les va a gatillar a ustedes y que van a poder ir a través de la página web o a través de lo que les va a entregar el delegado para los que lo requieran, les va a saltar los números en rojo. Y también lo bueno es que tampoco se sorprendan cuando vengan esos números en rojo, porque de repente esto viene en características de escándalo. Esto no es que aparezca ahora, no es que aparezca ayer, ¿ya? Esto ya viene gatillando hace varios años, ¿ya? Solo para darles un ejemplo, el año anterior, por deudas impagas de luz pública de la ciudad de Valparaíso, llegamos a tener 2 propiedades de la ciudad que estaban para ser rematadas. Uno era el edificio Liberty y lo otro era el Parque Quintil. Los dos estaban con el segundo llamado a remate. Cuando la gente consulta por qué era remate, eran por deudas impagas o por juicios, ¿ya?, que se habían entablado el año 2003 por consumos de esos años de luz pública. Vale decir, no se pagaron, no se pudieron pagar, ¿ya?, y ese año se cobró judicialmente y partió un largo juicio. Un juicio que cayó con remate en el año anterior. Pudimos hacer una negociación por primera vez en muchos años, ¿ya?, porque comúnmente la ciudad, a lo que nos tiene acostumbrado, y eso lo sabe el gobierno central, y esto no tiene tampoco ninguna connotación de que haya sido primero la concertación y después la alianza, claramente la mejor idea que tenían todos era vender bienes para poder nivelar la caja, o más bien, para poder pagar los servicios que estaban consumidos, porque ya una parte importante de esos bienes ya estaban gastados, por así decirlo, de esos servicios. Entonces, se acostumbró a vender, hemos sido testigos cómo hemos ido vendiendo, ¿ya? Y en la historia se ha vendido mucho, ¿ya? Se ha vendido desde
desde la ex escuela naval, los terrenos, se ha vendido el Estadio Valparaíso, se ha vendido el Alejo Barrios, se ha vendido el Roberto Parra, se ha vendido la ex cárcel, se ha vendido el recinto ferial, todas esas propiedades de la ciudad, que forma parte del patrimonio de la ciudad. Pero todos hemos sido testigos, ¿ya?, de que la única posibilidad de salidas que tiene la ciudad siempre es llegar a lo que tiene como respaldo, es poder buscar sus propiedades para poder venderlas y de esa venta producir los pagos que no se ha podido generar, ni yo tampoco lo he podido hacer, ¿ya?, y yo soy el primer culpable en eso, de que se atienda la situación de fondo del paraíso. Y por lo tanto en este cuadro no es tanto la fantasía de lo que te pueda ofrecer. Hoy día más que ofrecerte y más que ilusionarte, que podría llegar a ser independiente, lo que tengo que hacer es cómo logro generar los ingresos que me permitan el poder vivir. Así de dramático. Estamos hablando en lo interno. Luego, también tiene directa consideración el hecho de que tenemos varias de estas cosas que forman parte de los nudos que vamos a tener que atenderlos. Cuando uno tiene un interno que es poco generoso y que no ha dado resultados, entonces tiene que ir a buscar en las cosas que sí pueden dar los resultados. Vale decir, esto es lo que hacen comúnmente todos, es decir, rasquémonos con nuestras propias uñas. Porque esta novedad que ha salido, ¿ya?, pero esta sí que es súper e hiper añeja, ¿ya?, el hecho de decir, mira, no, lo que pasa es que yo voy a estar y voy a ir a la empresa Puerto Valparaíso y le voy a reclamar dos cosas. La primera, de que una parte de sus ingresos tienen que quedar en la ciudad donde está la empresa. Va, me parece bien, obvio. Y lo otro también es que a lo menos el alcalde de la ciudad tenga participación en el directorio de esa empresa para tener voz y voto en la misma. Ninguna de las dos cosas se generan. Ya llevamos 22, 23, no, 27 años ya, exactamente en la misma situación. No se escuchó ayer, tampoco se escuchó hoy. Por lo tanto, aquel que en las perdidas dice, bueno, pero lo que pasa es que ahí tenemos que ir a buscar. No. ¿Ya? Ahí ya nos quedamos. Y ya nos quedamos porque nadie nos escuchó. Y esto no es porque tenga que ver de que yo soy de la alianza gobernante y los otros fueron los que no escucharon. No escucharon ni los otros ni los nuestros. No lo escucharon. Y por lo tanto, no hemos podido llegar a ver cómo tonificamos ese sueldo o ese presupuesto para poder hacer frente a las cosas que por ley debemos generar para la comunidad que administramos. Entonces, ¿a qué nos dimos? Los dimos a que las cosas que teníamos dos grandes dificultades en este periodo. Hemos tenido dos grandes dificultades. Primero, estuvimos liderando los primeros rankings de cesantía a nivel nacional. Y eso hacía que fuera mucho más fuerte el drama de la situación que estábamos viviendo. Y es por eso entonces que nos dimos a la tarea de decir, mira, si aquí no hay nada, nos juntábamos con una cantidad de requerimientos que la comunidad te pide, y por el otro lado nos juntábamos con una cantidad de requerimientos que la propia población te estaba pidiendo. De lo más básico, el poder optar a una vacante laboral para poder vivir en el lugar donde habitan. Y lo encontramos entonces de que era perfectamente posible en aquellos tiempos, estamos hablando en la salida del 2008, principio del 2009, en que este efecto pudiera ir cambiando. Y entonces hicimos una apuesta que fue bastante criticada en su momento, cómo buscábamos la manera de que otras comunas pudieran absorber parte de la gente que teníamos en proporciones cesantes. Y así fue como apareció Copiapó, apareció Antofagasta, apareció la minería, con una buena alternativa de trabajo para los porteños, tanto hombres como mujeres. Y comenzamos a trabajar en ir cerrando los espacios de lo que eran las unidades productivas, más bien, que pudieran generarnos las posibilidades ya de trabajo para la gente de la ciudad. Entonces era entre sentarse a llorar, que por aquí nunca pasaba nada, y empezar a hacer cosas, comenzamos a hacer cosas. Y comenzó a darnos la vida universitaria la posibilidad de poder generar una actividad que
en un periodo importante del tiempo se fue generando ahí un tanto más arriba que la vida portuaria. Vale decir, empezamos a vivir de manera importante, con una cantidad importante también de miles de estudiantes que eligieron Valparaíso como destino para su enseñanza superior. Y eso nos permitió ya en el umbral del año 2010, aún también con los sucesivos hechos del 2011, ¿ya?, los afirmó entrando al 2012 y subimos en una buena cantidad de miles de estudiantes que eligen esta ciudad. Y por lo tanto tenemos una parte importante de las inversiones asociadas al mundo universitario que hoy día son las que están generando mucha actividad. Nos han permitido puestos de trabajo, nos han permitido también de que los barrios puedan vivir en razón de darle servicio a las universidades que captan a esos alumnos. Nos han servido el prestigio de nuestras universidades y nos han servido también el hecho de que lo hemos asociado con Valparaíso, ciudad universitaria, como destino. Hay ahí una primera situación. Llorábamos porque el puerto se había transformado, ya en el umbral del año 2005, en que ya no teníamos gente que bailara cueca y no teníamos la gente que generaba el puerto. El puerto empezó a ser mayoritariamente grúas, ¿ya?, que estaban por horas trabajando a un buen andar, y ya nos quedamos sin gente para poder trabajar en esa actividad, porque claramente se modernizó. Era menos el tiempo de espera de los buques, era más rápido el despacho, era cada vez menos la gente que estaba adentro, y por lo tanto nos empezamos a quedar con una cosa que le pasó a la ciudad. Y hoy día en ese proyecto, cuando uno dice, así desaprensivamente, mira, ahí está, ojo, tampoco estaríamos tan claros de que ese sea. Una cosa distinta es que un alcalde diga, mira, aquí tengo cifrada la esperanza en esto, pero creo que si ustedes ven cómo se están dando las cosas en el puerto, ¿ya?, tenemos hoy en que lo que estaba proyectado del año 2003 para poder llegar a constituir un camino que fue el más caro de Chile en su momento, 213 millones de dólares el acceso sur, con 2 túneles, donde las cargas pasaban a la CEDAL y donde venía todo registrado para llegar abajo. Eso en la práctica nos comenzó, yo diría, no a fallar, sino que seguimos teniendo una suerte de desorden porque las cosas que estaban abajo tampoco sucedieron. Entonces, en palabras rápidas, lo que hay, seguimos teniendo hoy día un puerto privado, ¿ya?, que no tengo absolutamente ninguna situación respecto a quien opera, ojo, pero claramente ese puerto privado, cuando llegó y se adjudicó con el Estado, no se adjudicó con la ciudad, ni siquiera con un porcentaje de aquello. Por lo tanto, hoy día cuando estamos hablando que el puerto privado necesita espacio, qué bueno que lo necesite, porque eso está diciendo que la modalidad ya es distinta, estamos hablando de buques de mayor calado, etcétera, necesita 120 metros. Esos 120 metros, si seguimos la huella, no son menos de un año por cada 60 metros. Vale decir, lo que tenemos aquí a las puertas es que el espigón, si todo sale como, comillas, debería ser, aun cuando nosotros siempre somos testigos de una situación que nos pasa, algo nos pasa, pero se están vendiendo las bases. Se están vendiendo las bases, incluso hay hoy día una misión que está en el exterior para tratar de invitar a que se compren esas bases y puedan tener ofertas del exterior para operar ese espigón. Pero claramente ese espigón, si todo sale finito, si todo sale así como bien cuadradito, bonito, bien, como tengo mis dudas, ese espigón no va a estar antes del año 2020, con todas las ventajas con todas las situaciones que provoca una situación de desecho. A mí me gustaría que fuera antes, pero en obras de ingeniería de esta naturaleza tampoco es tan rápido. Dicho esto, no lo resultó. Y al no resultarnos, ¿ya?, lo que tenemos que hacer en el tiempo que viene, ¿ya?, es poder provocar algo que también nos ha ido dando un buen resultado, que es el hecho de poder hacer dentro de lo que es la vida de la cultura y el turismo
las mayores y mejores inversiones de los últimos 60 años en Valparaíso. Hay ahí una parte importante de trabajos. Hay ahí en ese servicio una parte importante también de porteños que están trabajando. Hay ahí también una parte importante de la ciudad que está generando actividad. Hoy día, en no menos de 12 centros, ¿ya?, se ha privilegiado, 12 centros importantes, de miles de millones de pesos en inversión, se ha privilegiado la mano de obra de la ciudad. Y por lo tanto, tenemos también proyectos que son señeros que han venido a quedarse y que van hoy día o se están entregando con una cantidad importante de personas, de empresarios que apostaron por venir, otros por quedarse y por hacer de esta ciudad importante fuente generadora de empleo. Son buenas y destacadas actividades y cada una de ellas nos ha dado la oportunidad de un importante respiro. Respiro que yo espero que se quede con nosotros por lo que viene. Y por lo tanto, y aquí ya dejando como rápidamente, todo lo que viene a continuación es ir a un proceso de entrega de aquí a que terminemos este año. Por lo tanto, vamos a reafirmar lo que está pasando en ese sector. Si ya les dije que la vía universitaria ya se estaba encaramando casi a la par con la vía del puerto, yo tengo que ver lo que pasa de la orilla hacia arriba, porque no tengo ninguna injerencia a lo que pasa de la orilla hacia el mar. Pero dicho así, en todo lo que es la inversión de hotelería, gastronomía, industria de la noche, tenemos ahí una cantidad importante, tanto de trabajo como de actividad. Luego, hay también importantes obras que ya las comenzamos a entregar. Por ejemplo, la estación Puerto es una de ellas. En la estación Puerto ya tenemos una hotelería internacional, una cadena internacional. Tenemos además toda una cantidad de múltiples giros que están en la estación Puerto y después de 10 años vamos a poder ver cómo ahí, que fue construido por gente de la ciudad, va a poder trabajar gente de la ciudad. Tenemos un proyecto especial, a todos le hemos dicho, de que tienen que pasar por el municipio para poder capacitar la mano de obra que ahí va a estar. Y eso está bien. Luego de que entreguemos la estación Puerto va a venir todo lo que significa la operación en cultura del Museo Baburiza. En el Museo Baburiza, ¿ya?, tenemos una importante inversión, pero ya no como estábamos acostumbrados a hacerla, sino que ahora va a ser con una operación que la vamos a hacer a través de una corporación, pero un museo que tenga una cantidad de cosas asociadas a él, restaurante, merchandising, cafetería, etcétera, conexión con el ascensor El Peral y además un importante núcleo hotelero que va a estar justo al frente del ascensor. Por lo tanto, la señal es súper fuerte. Lo que nos va a dar ese sector ya nos ha dado una buena cantidad de trabajo, porque es un trabajo especializado, hecho por mano de obra de la ciudad. Pero lo que va a venir en trabajo después va a ser no solamente ingresos por concepto de patentes, sino lo más importante, el poder generar los ingresos a través de las familias de la ciudad, que ya a esta altura estamos viendo cómo en esta parte de cesantía estamos volviendo casi a la década, o más bien hace 15 o 20 años atrás. Hoy día estamos gatillando en sectores en que no tenemos gente. Por un lado, gente que no está especializada para asumir, ojo, que no está especializada para asumir, y por otro lado, ya estamos creando fuentes de trabajo en las cuales la gente ya no va. Hoy día retail viene de vuelta. Hoy día es el retail el que va a la ciudad, va al municipio y dice, oye, necesitamos generar las personas que vengan. Hasta hace 5 años atrás, 6 años atrás, ustedes veían las filas inmensas para poder ir con el currículum para la entrevista. Y por Dios que nos costaba. Hoy día se está generando una situación distinta. Y es por eso entonces de que la apuesta de esta administración es que si hicimos, esta es la teoría, o más bien el resumen de decir, vamos a tener que rascarnos con nuestras propias uñas, y aquí les explico el final de las propias uñas, que es el hecho de decir que si hicimos esa inversión
de un camino para poder llegar al puerto, nosotros entregamos una cantidad importante de terrenos que hoy día no se cuentan para los que están siendo contrarios a una idea de una iniciativa que no la vamos a dejar y que vamos a llegar hasta el final. Nosotros, para poder acceder a las 12 hectáreas que tiene el borde costero de la ciudad de Valparaíso, hay algunos que se han dado la vuelta a la chaqueta. Hay algunos que yo he escuchado que se han dado vuelta a la chaqueta. Yo vengo votando positivamente desde el gobierno de Ricardo Lagos, el año 2003. Y lo voté positivamente porque consideraba que con toda esta inversión podíamos perfectamente nosotros como ciudad acceder a las 2 hectáreas que tiene el borde costero de la ciudad de Valparaíso. No estoy hablando de un mall que se instale ahí, estoy hablando de un equipamiento comercial que se instale ahí. Estoy hablando de un oferente que es Mall Plaza, pero no un mall que se va a instalar en el borde costero de la ciudad de Valparaíso. Pero por ese mall, o más bien por ese oferente, nosotros dimos grandes extensiones de terreno en esta ciudad. La CEAL, que está sobre la cima, ¿ya?, es una CEAL cuyo propietario es la empresa Puerto Valparaíso. Es la empresa Puerto Valparaíso. Y si ustedes ven lo que es el acceso sur al Puerto Valparaíso, nos costó también una modificación del plan regulador de Valparaíso. Y hoy día está entre la CEAL y Puerto Colombo una cantidad importante de actividad asociadas al puerto. Y a nosotros hoy, algunas voces que no tienen que ver con la administración de la ciudad, que no tienen que ver con dotar de elementos a la ciudad, que los hijos puedan trabajar en ella, hay algunos que se levantan con algún cartel sin decir el fondo de la situación. Hoy día tenemos un oferente centenario, ¿ya? No vamos a ir a llorar porque el puerto no nos deje recursos. No vamos a seguir llorando para allá porque ya nos lo escucharon. No vamos a cruzar la ruta 68. Lo que vamos a hacer es decirle, mire, con estas 2 hectáreas tenemos un proyecto de 100 millones de dólares, pero tenemos una dotación para la ciudad de aproximadamente 2.500 personas que van a trabajar aquí, que los van a producir no solamente trabajo para los porteños, sino los van a producir patentes comerciales para poder administrarlo de la mejor manera. Concluyo con lo siguiente. Más que en esta parte que son los ingresos, ¿ya?, que es el tema más importante. No existe otro tema más importante. Este es el tema más importante. ¿Por qué es más importante? Porque tenemos a la vista todavía muchos compromisos. No hemos salido del hoyo, ¿ya?, en lo interno. Aquí lo que estamos hablando en este segundo punto es de lo externo, de cómo lo vamos a hacer para mirarnos. Por lo tanto, lo que viene a continuación es que está permitido soñar. Está permitido soñar. Es decir, y eso no nos va a quitar nadie a nosotros el poder soñar. Hoy día tenemos claramente una ciudad que ha ido viviendo un poco más con la permanente visita de la gente de Santiago en la ciudad de Valparaíso. En las 2 vías, los que llegan el día jueves y se quedan hasta el día domingo y se van a Santiago. Le ofrecemos el primer y mejor pulmón que tiene Chile para poder estar con nosotros. Lo hemos atendido bien, tenemos buena infraestructura para ellos y qué bueno que vengan. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, lo que vamos a ofrecer en el próximo tiempo es acortar las distancias. Por lo tanto, es perfectamente posible que en esas distancias podamos pensar en que la vía férrea, ya no por el lado tradicional, sino que por este lado, pueda llegar en 45 minutos un estudiante universitario de Santiago a estudiar en Valparaíso. Pueda venir el matrimonio de Santiago a tomarse un café en Valparaíso, a poder pololear en Valparaíso, a poder oxigenarse en Valparaíso y a poder dormir en Valparaíso. Lo va a poder hacer. Incluso más, va a poder llegar caminando a tomarse un trago en Valparaíso, que hoy día no lo va a poder hacer manejando. Lo que estoy diciendo es que mientras más nos acerquemos, mejor. Tuvimos toda una época, hace un par de décadas atrás, hace poco, en que los alcaldes eran enemigos de Santiago. Y entonces luchábamos por estar cada vez más lejos. Hoy día no es esa la situación. Hoy día tenemos un túnel de baja altura que va a ser una realidad en los próximos 10 años. Ya hay un holding trabajando para ello. Son 52 kilómetros. Algo nos está diciendo. Algo nos tiene que decir
el hecho que muchos se han quedado callados, pero hoy día por fondos Transantiago se están haciendo las obras de la subida Alessandria en Viña del Mar. Pero antes se habían hecho las obras de Merval y le permitieron una gran ayuda a Viña del Mar, que yo estoy de acuerdo. También el par Viana Álvarez permite buenos impuestos territoriales, que no es el caso de lo que pasa aquí. Porque hay muchos aquí que de repente llegan y dicen, no, vamos a hacer la independencia y total, tenemos para financiarlo. Ojo, ¿ya? Hay varios de FL2 en los dos tramos, varios que tienen un decenio porcentual de exención impositiva. Y entonces eso yo lo quiero también para la ciudad. A nosotros se nos prometió y se nos comprometió que iban a llegar, el Merval llegaba soterrado tanto en Viña del Mar como en Valparaíso. Y se nos dijo que iba a entrar por Barón, por la Avenida Argentina, entraba Pedro Montt, bajaba Edwards, tomaba Errázuriz y llegaba a la estación Puerto. Eso se nos dijo. La cantidad de terrenos que nos liberan, para hacer ya no lo que hizo Viña del Mar, pero para hacer actividad asociada al servicio en la ciudad de Valparaíso, ¿ya? Son infinitas y vamos a ir a buscarlas. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con mejorar el sueldo, ya no vamos a estar permanentemente diciéndole a nuestros legisladores o diciéndole a nuestras presidentas o presidentes de que nos atiendan con el puerto. El puerto ya veremos, una vez que se abran las bases, capaz que digamos que entre estrangular y meter 5 sitios de atraque en una ciudad que ya buscó su destino, que ya lo encontró, que estamos en la pole position. Hoy día la cesantía no es la que teníamos antes. No es esa. Hoy día estamos ahí, estamos puestos. Y si estamos puestos, por primera vez vamos a empezar a caminar nosotros. Nosotros a caminar. No estar pidiendo permanentemente a los que no los quieren escuchar. ¿Vamos a tener problemas? Claro que vamos a tener problemas, porque van a tratar en los próximos meses de que paguemos con cárcel las desidias de los hoyos que hay, ¿ya? Y que vienen de hace 15, 20 años. Van a querer hacerlo, o van a querer destruir por secretaría lo que hemos tratado de hacer en estos años. Pero claramente, aquí no hay tanta fantasía de poder decir, oiga, mire, hagamos un estudio, juntémonos para ver cuáles son las ideas. Y te dejo entusiasmado, con ánimos de autonomía, cuando no contestas lo de fondo. Aquí lo fundamental es ver cómo va a ser nuestra relación en el próximo tiempo. Y fundamentalmente con arreglar los ingresos. Y termino en 2 minutos para decirles de que ya es una realidad lo que antes se criticaba y se criticó públicamente. Para poder girar los percapitados, ¿ya? Se desarrolló el hecho de poder decir, mira, vamos a tener que tener no solamente obras de adelanto de pavimentación en Placilla, que bien le hacen falta, No es cierto que es el sector más votado, no es cierto. Eso no es cierto. Tenemos amplios sectores de la ciudad de Valparaíso, barrios de Valparaíso, que no han tenido la fortuna aún de poder llegar con una inversión como la que concentra Placilla en este minuto. Y el fenómeno de Placilla es un fenómeno de crecimiento. Si es cosa que ustedes vean. Hay varios centenarios que es cosa que se den una vuelta por el barrio Puerto de Valparaíso y se van a dar cuenta de decir, mire, tenemos razón. ¿Y tenemos razón en qué sentido? Aquí se han logrado, ya estamos en la segunda vuelta de los PPF. ¿Qué son los PPF? Son subsidios de protección al patrimonio familiar. Y tenemos una población como Invica, que es relativamente nueva, que ya tiene una cantidad sobre 200, 240 ¿ya? Subsidios para ampliar sus casas, que ya están conquistados, que ya se está trabajando. Tenemos 2 grupos de viviendas sociales a gran nivel y con sumo respeto por la incorporación. 2 grupos de viviendas sociales que ya están por primera vez no siendo guiados para poder llegar, sino que se les está educando para poder vivir en comunidad.
Se le está educando para poder vivir en comunidad y para ser responsable también por la comunidad donde vienen. Estamos hablando de Bosques de Placilla y estamos hablando de Oriente. En una 340 familias y en el otro más o menos la misma cantidad. Tenemos también en el aldea y campamento algo que está saliendo hoy día. Partimos por Placilla. Placilla Oriente tiene un campamento que estaba en la Avenida España y hemos logrado hacer lo que nunca se hizo antes. Antes siempre, en época electoral, era la Avenida España la primera que partía. Hoy día ya son dueños de sus terrenos, los terrenos que ocupan. Y no sobre pretexto de tenerlos siempre en un cortafuego eternamente. Hoy día es una realidad. Y hoy día estamos concentrando los subsidios para poder llegar a esas 23 familias con dotación completa, con agua, con alcantarillado, con acceso, etc. También les quiero decir de que es una realidad el hecho de que a través del programa Barrios se van a hacer las dos obras más importantes que nos quedan por constituir, ¿ya? Hoy en la ciudad se hizo un barrio completo, como el barrio Barón, en el cual estamos cambiando completamente de giro respecto al deporte. El deporte para mí es fundamental. Ya venimos a la segunda vuelta. Y eso significa que, a contar de hoy día, la cancha La Laguna o la Manuel Guerrero, donde juega la gente del Barón, que es muy importante, además, ya tienen los niños en formación el pasto sintético, la iluminación, los camarines. Ya lo tienen en la Liga Forjadores de Juventudes. Ahora partimos en la cancha Manuel Guerrero, en la Asociación Barón, también con el mismo tipo de implementación. Y concluimos con un polideportivo que está dando justo en la mitad del cerro. Placilla lo va a tener también. Placilla parte ahora en el segundo semestre con las obras de una cancha que ya es de propiedad municipal y que viene dentro de la postulación del segundo semestre. Vamos a hacer, ¿ya?, no lo que se hizo por confundir respecto a lo que es el paño 1. ¿Ya? Nunca ha estado en mí el hecho de poder sacarlos para sacar la propiedad de lo que podría ser, comillas, la placilla independiente de no sé cuándo. Tampoco me opongo, pero no sé cuándo, si algún día, no sé. Ojo, no estoy en contra, ¿ya? Pero los hechos sucederán en los momentos que tendrán que suceder. Pero claramente lo que hay ahí es lo mismo que se está haciendo hoy día, por ejemplo, con un estadio para 25.000 personas en la ciudad. Ese estadio era municipal. La municipalidad, para arreglar su caja, lo vendió al Estado. Eso fue lo que le pedimos a grito, lo que le dijimos a grito a los vecinos, ¿ya?, que manejaron y guiaron con una intencionalidad lo que fue ese proceso. Todos sabían de que se había nivelado la caja con el Estadio Municipal de Valparaíso, se había nivelado la caja con el velódromo Roberto Parra y también se había nivelado la caja con las canchas de Alejo Barrio. Esos eran todos terrenos municipales. ¿Quién los compró? El Estado. Lo compró el Estado. No cambiaron de giro. Ayudaron, claro, ayudaron, pagaron, se pagaron los servicios. ¿Ok? El paño 1 no iba a dejar de ser el parque urbano. No iba a dejar de ser el parque urbano. Se iba a permitir, bajo la misma fórmula, porque hay algunos vecinos que yo conozco que no tuvieron lo mismo respecto al Estadio Valparaíso o al Alejo Barrio respecto a ese paño. Nunca fue la intención de este alcalde de cambiar el sentido del paño 1, nunca. Pero claramente, ¿ya?, yo podía haber salvado una parte importante de lo que son los profesores, ¿ya?, de la Escuela México, porque lo que quería era poder llevar, y lo vamos a hacer, a la Escuela México a la enseñanza dual, vale decir, a la enseñanza secundaria y la técnica profesional, que yo espero que la inauguremos en Placilla el próximo año 2013. Está en pleno proceso de postulación. No es una novedad, ojo, no es una novedad tampoco, que sea esta la escuela pública que concentre o que haya cortado
si ustedes ven el fenómeno, ¿ya?, en que cortó la caída que tienen todas las otras escuelas. Y claramente los últimos 2 años ha sido subir, y se los doy doble por contra sencillo, que el próximo año de nuevo vamos a subir. Y esto es porque todo lo que se está haciendo tiene una clara connotación de que los percapitados que están saliendo, los casi 600 familias que aquí se van a constituir de aquí al término del año 1 y el próximo año lo otro, van a ir a golpear lo que son los percapitados del consultorio y van a ir también a la enseñanza de la Escuela México, que es la única fiscal que tiene la ciudad y que va a tener que tener su enseñanza técnica profesional para darle posibilidad a sus hijos de que puedan armarlo, que puedan hacerlo. Vamos a hacer con los pequeños empresarios de Placilla todo lo que es la entrega de un terreno que tiene tanto o más posibilidades que el Paño 1. Y lo vamos a entregar para hacer una labor que yo espero que podamos tener y coger algo de financiamiento para poder ayudar a esos pequeños empresarios. Estoy hablando de la gente de talleres y estoy hablando de que procuremos que en este sector la carga pesada pueda estar en Oriente y que ellos puedan darle las facilidades para que no gatillemos tanto los pavimentos que están en este sector, básicamente los participativos. Y desde luego también les quiero decir de que ya hace rato tenemos la posibilidad de ir armando no solamente la programación de barrios, que fue, le dije, ni tampoco la de vivienda, también tenemos en los fondos regionales una buena cantidad de inversión. Entonces, estamos en proceso, claro, ¿qué queda por incorporar? Queda por incorporar el hecho de que tenemos en pleno proceso de postulación a lo menos 2 semáforos para Placilla. Ya es una realidad, porque es una realidad, ¿ya?, para que después no tengamos algún cambio de palabra, no es que estemos prometiendo que vamos a tener un programa de televigilancia, lo vamos a tener en 2 vías. La primera, para ver la ruta 68, y la segunda, para ver Placilla y Curauma, en términos de que aquí vamos a tener una dotación de SENCO. No una SENCO que funcione abajo, porque perdería el objetivo, sino una SENCO que funcione en este retén, que va a pasar a ser subcomisaría, y ahí vamos a tener una SENCO que tenga el terminal de las cámaras que vamos a instalar para la porción territorial en seguridad, que es la más amplia, ¿ya? Esta atención de la tercera comisaría norte es la más amplia y por lo tanto vamos a dar un fuerte impulso a la posibilidad de que podamos apoyar a Carabineros. Ya tenemos una SENCO que nos ha dado muy buenos resultados y hemos podido hacer una cantidad importante de notificación, evitar una serie de cosas allá, porque ya en los cerros de Valparaíso vamos en la medianía con las cámaras. Tenemos 100 cámaras. ¿Ya? Ahora parte aquí, a contar ya de los dos próximos meses, porque tenemos que instalar la fibra, etcétera. Vamos a hacer ese plan de seguridad importante para Placilla. Y desde luego también les digo de que vamos a hacer Cardenal Zamoré en su primera etapa con el programa Barrios y nos ocurrió una cosa que nos ocurre a nosotros nomás, ¿ya? Teníamos lista la segunda etapa de Zamoré, ¿vale? Estamos hablando del siglo XXI al Santa Isabel, pero posteriormente se nos exige una rotonda, ¿ya? Y estamos en pleno proceso de ver el diseño, ¿ya? Por lo tanto, es perfectamente posible que si logramos zafar esta parte del impedimento técnico, lo podamos hacer este año como complemento a la primera obra Barrios, con el segundo tramo, lo que permitiría, esperamos, de que ya Cardenal Zamoré entre en su primera fase en el segundo semestre, y en esta que es de este sector, vamos a ver si podemos entrar en concursabilidad a contar del próximo mes para poder postular a esos fondos. Y también lo más importante es lo que ocurra con O'Higgins. O'Higgins ya es eterno, ustedes saben los problemas que tiene la calle O'Higgins,
Ya se empezó la parte de la expropiación chica, por así decirlo, las que están en pleno proceso de conversación, y esperamos que transcurrida esta etapa se pueda hacer la programación también de O'Higgins para dejar constituido entre Martínez Cruz y O'Higgins en el sector oriente para poder desarrollarlo. Son todas las posibilidades que vienen dentro de esto. Así es que creo que hay muchas cosas que están pendientes. Hay muchas fallas que también hay, muchísimas, ¿ya? Yo diría, hay harto. Y si pudiéramos hablar de ellas, yo creo que estaríamos aquí guapas un par de horas más. Pero lo que quiero decirles es que, ya en el cierre, de que todo esto forma parte de las cosas que estamos procurando el tratar de hacer y que tengan su término y de buena forma. Obviamente que de la misma manera como hemos nombrado, aquí tenemos casi 20 calles en pavimentos participativos, por ejemplo, pero también hay una larga lista de cosas por hacer. Y en esas de cosas por hacer estamos todavía al debe, porque obviamente a nosotros nos cuesta más que cualquier otra ciudad. Nos cuesta el que tenemos que hacer las cosas, los estudios, pero después tenemos que salir a buscar la plata, porque no tenemos un plan de obras. Es decir, somos casi la única municipalidad en el país que no tiene un plan de obras. Que yo no puedo decir, por ejemplo, mire, si hay algunos que se me pasan de entusiasmo también y dicen, vamos a hacer el presupuesto participativo. Cuando les diga eso, es la proporción a decirle, mira, vénganse a la águila humana, al circo. Pues no tenemos ninguna posibilidad de hacer un presupuesto participativo, porque en la práctica hace hartos años ya que no tenemos un plan de obras que sea del sueldo de la ciudad. Y con esto estoy cerrando y terminando, que es lo mismo que dije en la primera parte. Al no tenerlo, entonces nos cuesta más trabajo porque tenemos que hacer los estudios y después tenemos que sacar los equipos para ir a buscar la plata, ¿ya? Y al ir a buscar la plata hay un tiempo que es el de la postulación, el de tratar de hacer las cosas para que las podamos incorporar. De momento, cualquier tipo de circunstancia que tenga que ver con el detalle, que alguien quisiera ver, por ejemplo, de que, mire, dijo que la calle 10ª entre Segunda del Sur y Cuarta del Sur de la unidad vecinal número 135 costó 214.567.000 pesos. Ustedes pueden ir a sacarla y ver si efectivamente cuáles fueron las partidas de los gastos. Están todas y cada una de ellas. Y por lo tanto, si hay alguna duda lo pueden hacer. Lo demás son los compromisos que tenemos con las instituciones de Placilla, que aquí estamos en plena fase, y sirve también como en la palabra final es para pasar un aviso en que debemos colaborar con la 13ª Compañía de Bomberos de Placilla. Estamos en una campaña que nos ha comprometido a todos desde el alcalde, y yo espero también, nosotros ya tenemos una parte hecha, que es el hecho de haber podido postular la ampliación de lo que significa el cuartel de la 13ª Compañía de Bomberos de Placilla. Tenemos otra parte hecha, que es el tratar de postular a través de la circular 33 un carro para poder incorporar en la compañía. Pero además nos queda el esfuerzo del municipio y de la comunidad para tratar de tonificar una cuenta que nos permita, a través de la Junta Nacional de Bomberos, el poder acceder a otro carro que ya lo tenemos conseguido. La Junta está en disposición de poder poner el 60% de ese carro. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros el poder ubicar ese 40%. Estoy hablando de los empresarios que nos acompañan hoy día, estoy hablando de que cada uno de esos aportes van a estar debidamente certificados para hacer la rebaja impositiva, ¿ya? Por lo tanto, va a ser perfectamente posible que ustedes, como lo han acompañado, si tuvieran a lo mejor la junta directiva y poder decir, mira,
nosotros vamos a ayudar también porque necesitamos el tener la dotación de a lo menos 2 carros a la compañía para que nos pueda atender en alguna emergencia. Y es por eso entonces de que yo estoy tratando de hacerlo también porque, oh sorpresa, cuando se concesionó la ruta, nunca se concesionó teniendo presente de que tenemos actividades en el año donde viene mucha gente, como por ejemplo los Años Nuevos en el mar, entre los cuales nosotros no tenemos ningún porcentaje, nada, y además lo que es nuestra gente, como la 13ª Compañía de Bomberos de Placilla, tiene que ir a atender accidentes de la ruta que es concesionada. Y por lo tanto, lo que yo le estoy diciendo a Alberti, le digo, mira, estamos dispuestos a seguir haciéndolo, si al final somos todos chilenos y tenemos que atenderlos cuando hay una emergencia, pero ustedes no pueden ser tan carepalos de no poder hacer un aporte que signifique que la dotación de bomberos que atiende esta emergencia de la ruta, desde aquí, estos bomberos de aquí son los que atienden toda esta ruta completa. Y por lo tanto, si hay un accidente a la altura de Casablanca, también van a salir los bomberos de Placilla. Y por lo tanto, le estamos diciendo que también hagan uso de la misma operación para poder ayudar. Nada más, muchas gracias por haber venido. Yo sé que esto no es muy simpático, pero espero que puedan haber quedado al tanto y vuelvo a insistir, si tienen algún tipo de inquietud, la pueden sacar, recoger desde la misma delegación hasta la misma página del municipio de Valparaíso. Muchas gracias, buenas noches.